Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un caso aterrador de asesinato familiar. Ocurrió en el distrito de Setagaya, Japón. La recompensa asciende a 20 millones de yenes. El asesino aún está en libertad. ¿Puedes creerlo? La escena dejó innumerables pistas, pero ninguna puede identificar al verdadero culpable. ¿Listos? Vamos a entrar en esta extraña historia. Este caso es conocido como el caso de asesinato de Setagaya. Es uno de los 3 misterios sin resolver de la era Heisei en Japón. 30 de diciembre de 2000. Una noche común. La familia Miyazawa de 4 miembros. El esposo Mikio Miyazawa, la esposa Yasuko Miyazawa, la hija Nina Miyazawa, el hijo Rei Miyazawa, en su casa en el distrito de Setagaya, Tokio. Sufrieron una tragedia inimaginable. Vivían en una casa adosada de 2 pisos. La casa no era lujosa, pero cálida y feliz. Mikio Miyazawa, de 44 años, era diseñador gráfico. Yasuko, de 41 años, era profesora en una escuela de formación. Nina, de 8 años, viva y adorable. Rei, de 6 años, con una discapacidad intelectual congénita. La familia vivía en armonía. La madre de Yasuko vivía al lado. A veces venía de visita. La vida parecía tranquila. ¿Quién podría imaginar que una pesadilla estaba por llegar? Esa noche, alrededor de las 11:30, el asesino entró sigilosamente. No forzó la puerta, ni rompió ventanas, sino que trepó por la ventana del baño en el 2º piso. Esto requería gran valentía y habilidad. En la barandilla fuera del baño, dejó la huella de su zapato. Los zapatos eran de la marca Slazenger, 275 centímetros, equivalente a la talla 45. Lo extraño es que esa talla casi no se encuentra en Japón. Solo se vendía en Corea. La policía revisó 4.530 pares de zapatos, pero no encontraron nada. Una vez dentro, fue directo a la habitación de los niños. Rei estaba profundamente dormido. Extendió ambas manos. Estranguló al niño. Rei no luchó. Así cerró los ojos para siempre. Un niño de 6 años. No tuvo ni la oportunidad de resistir. Mikio Miyazawa, en la planta baja, parecía haber oído algo. Subió rápidamente las escaleras. Quería ver qué pasaba. En la esquina de la escalera, se encontró cara a cara con el asesino. En ese momento, el aire pareció congelarse. El asesino no dudó. Sacó un cuchillo Yanagi. El destello del cuchillo brilló. Mikio Miyazawa luchó con todas sus fuerzas. Pero el asesino era demasiado cruel. Cada golpe era mortal. La cabeza fue cortada. La arteria femoral fue cortada. La sangre inundó el suelo. La hoja incluso se rompió. Los fragmentos quedaron incrustados en el cráneo. Mikio Miyazawa cayó. Nunca se levantó de nuevo. El asesino no se detuvo. Subió al ático. Yasuko y Nina, madre e hija abrazadas, dormían profundamente. El asesino levantó el cuchillo. Las atacó frenéticamente. El cuello de Yasuko fue cortado. La tráquea se rompió. El rostro fue cortado hasta quedar irreconocible. El pequeño cuerpo de Nina, el pecho y el abdomen llenos de heridas. La sangre tiñó las sábanas. Madre e hija se abrazaban fuertemente, pero nunca despertaron. El asesino notó que el cuchillo estaba dañado. Sorprendentemente no entró en pánico. Bajó a la cocina. Cambió a un cuchillo de estilo occidental. Yasuko aún no estaba muerta. Luchó para salvar a su hija. Con sus últimas fuerzas intentó vendar las heridas de Nina. Pero el asesino regresó. Con el nuevo cuchillo acabó con sus vidas. Eso no es todo. El comportamiento del asesino fue impactante. No huyó de inmediato, sino que se quedó en la casa de los Miyazawa, viviendo como si fuera el dueño. Abrió el refrigerador. Comió sandía. Bebió té de cebada. Lamió 4 helados. Sin prisas en la escena del crimen. Abrió todos los armarios y cajones. Parecía estar buscando algo, o simulando un robo. Aún más extraño, usó la computadora de los Miyazawa. Navegó por páginas web.
A la 1:18 de la madrugada. La página principal del estudio de Mikio Miyazawa, el sitio de reservas del Teatro Shiki. ¿Qué estaba tratando de hacer? Nadie lo sabe. Las pruebas en la escena, tan abundantes que dan escalofríos. El asesino dejó rastros de sangre. Sangre tipo A. El ADN mostró que probablemente era mestizo. El padre era asiático. La madre tenía ascendencia del sur de Europa. Esta combinación en Japón es 1 entre 100.000. La policía también encontró 2 pañuelos de Muji. Uno fue atravesado por el cuchillo, como si estuviera envuelto en el mango, para evitar que la sangre manchara la mano. El otro estaba doblado en forma de triángulo, posiblemente usado para cubrir el rostro. Un sombrero de pescador de unikyo, una bufanda de cuadros, una chaqueta de unikyo, un par de guantes Edman, una riñonera verde militar. Estos objetos fueron vendidos por miles. Imposible rastrear a los compradores. La única pista prometedora era una prenda deportiva. Solo se vendieron 130 piezas en todo el país. La policía revisó todas las tiendas, pero aún no encontraron un avance. Las huellas de los zapatos del asesino estaban por toda la escena. Las huellas dactilares eran innumerables, pero en el Japón del milésimo, la base de datos de huellas solo incluía a personas con antecedentes. Todas las comparaciones de huellas fueron un fracaso. La policía estaba llena de confianza. Pensaban que resolverían el caso rápidamente, pero la realidad les dio una bofetada. El asesino era como un fantasma. Dejó rastros por toda la casa, pero nadie sabe quién era. Este caso, tan cruel que hiela el corazón. La familia Miyazawa no tenía enemigos. Vivían una vida sencilla. Su círculo de amigos era limpio. La policía sospechó al principio que era un asesinato por robo, pero en la escena solo faltaban 150.000 yenes. La billetera y las tarjetas de crédito estaban intactas. No parecía un robo. Más bien parecía una venganza deliberada. Algunos sugirieron. Cerca había una pista de skate. A menudo era ruidosa. Mikio Miyazawa había discutido con jóvenes skaters. Podría esto haber generado rencor. Pero estos jóvenes eran en su mayoría estudiantes. No tenían la capacidad de planear un crimen tan complejo. Había otra hipótesis, aún más inquietante. La pareja Miyazawa habían asistido a un taller de superación personal. En la superficie era asesoramiento psicológico, pero detrás había un culto coreano, llamado Yongsaen. Se unieron desde los años 80. Habían sido miembros desde entonces. Pero Yasuko fue distanciándose. No quería que sus hijos se involucraran. Se dice que ella y su esposo habían discutido por esto. Alguien recordó. El maestro del taller había criticado públicamente a un miembro, diciendo que su hijo estaba enfermo. Era un castigo por falta de fe. Mikio Miyazawa parecía molesto entonces. ¿Acaso el culto los tenía en la mira? Usaron el asesinato familiar como advertencia. Suena como una teoría conspirativa, pero nadie puede descartarlo por completo. El impacto del caso fue mucho más allá de lo imaginado. Los vecinos de Setagaya, asustados, se mudaron uno tras otro. La madre de Yasuko, sin embargo, decidió quedarse, cuidando la casa de su hija. Ella y sus parientes formaron una asociación de familias de víctimas. Abogaron por todas partes. En 2009, impulsaron una reforma legal. En 2010, Japón abolió el plazo de prescripción para crímenes graves. Esto significa, mientras el asesino esté vivo, la policía no se rendirá. Hoy en día, el lugar del crimen está vigilado las 24 horas. Guardias están apostados todo el año. Cada 30 de diciembre, la policía viene a ofrecer flores y disculpas. La recompensa de 3 millones aumentó a 20 millones de yenes. Es la más alta en la historia de Japón. Las características del asesino fueron traducidas a varios idiomas, difundidas por todo el mundo. Pero han pasado 25 años. Sigue siendo un misterio. Este caso
como una espina, clavada en el corazón de todos los que lo escuchan. ¿Por qué el asesino fue tan cruel? ¿Por qué dejó tantas pistas? Era un criminal de alta inteligencia, burlándose deliberadamente de la policía, o un descuidado imprudente, que se expuso sin querer. Su comportamiento de comer y beber, ¿era una provocación? ¿O una mente retorcida? Estas preguntas no tienen respuesta. Imagina, la madre de Yasuko, el momento en que abrió la puerta ese día, viendo a su yerno tirado en un charco de sangre, reunió valor para subir las escaleras, solo para encontrar a su hija y nieta, cortadas hasta quedar irreconocibles. Esa desesperación, ese dolor desgarrador. No podemos comprenderlo. Tras alertar a la policía, estaba al borde del colapso, pero no se derrumbó. Eligió luchar, para buscar justicia para su familia. Piensa en Rei, un niño de 6 años, durmiendo con una sonrisa inocente, pero arrebatado por manos frías. Nina de solo 8 años, quizás soñaba con jugar mañana, pero nunca abrió los ojos de nuevo. Mikio y Yasuko Miyazawa lucharon con todas sus fuerzas para proteger a la familia, pero aún así perdieron ante el cuchillo del asesino. Este caso nos mostró el lado oscuro de la humanidad, pero también nos mostró la fortaleza de los seres queridos. La madre de Yasuko dedicó el resto de su vida a proteger la verdad. Su perseverancia hizo que este caso nunca fuera olvidado. La recompensa de 20 millones de yenes aún está ahí, esperando esa pista clave, esperando que el asesino aparezca. ¿Quién crees que es el asesino? ¿Un delincuente de la pista de skate? ¿O un asesino a sangre fría del culto? ¿O un loco completamente desconocido? ¿Dónde está? Sigue en algún rincón, observando todo.